El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente. Seguimos meditando los signos de la Pascua. Durante estas 2 semanas que casi concluyen, hemos visto señales que debe de haber en aquellos que viven la Pascua. El martes y jueves meditábamos un punto y hoy con las lecturas se complementa. ¿Qué era lo que hemos meditado? Hemos meditado lo que el Señor en San Juan refería el martes, cuando Él decía el diálogo que tiene con Nicodemo, el doctor de la ley, y que fue cuando Jesús le dijo que tenía que volver a nacer de lo alto. Nicodemo cuestiona: ¿cómo será esto? ¿Me puedo volver a meter en el vientre de mi madre? Y obviamente Jesús le dice: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Quiénes son los que nacen del espíritu? Los que viven en la divina voluntad. ¿Cómo se vive en este reino de la divina voluntad? O lo que hoy el Papa, hoy no sé cuándo fue que hablaba de la santidad, obviamente haciendo alusión a este documento que sacó sobre la santidad para todos. Y fíjense cómo se complementa de una manera muy, muy intensa. Entonces, cuando Jesús ya entabla después de esto el diálogo con Nicodemo, le va a decir: no te extrañe, Nicodemo, no te extrañe que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. O sea, no es un acontecimiento físico, ni siquiera un momento, sino es una serie de procesos en donde vamos creciendo y tomamos la dirección de los hijos de Dios. No sabemos qué camino tomaremos, sabemos la meta, pero no por dónde. Y luego dice, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Mi Señor contesta de una manera muy tierna: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Y bueno, luego dice: yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto,
pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Aquí viene el primer momento. Dice, si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Entonces, son tres momentos que nosotros vamos descubriendo. Primer momento, hay que saber vivir la vida terrenal. Vivir la vida terrenal quiere decir que voy a hacer lo que tengo que hacer, pero hacerlo en el nombre de Jesús, en el reino de la divina voluntad. Ese es vivir la vida terrenal. No se trata de aislarnos, no se trata de dejar de ir a la escuela o dejar a tu matrimonio o dejar tu vocación, tu estado de vida, ni siquiera tus problemas. Es aprenderlos a vivir. La vida terrenal bien vivida nos da el siguiente paso: la vida espiritual. ¿En qué consiste la vida espiritual? En un deseo, en una necesidad de acercarnos a Dios, por lo que ustedes quieran. A veces porque tenemos un problema, a veces porque precisamente vamos aprendiendo de la experiencia de la vida terrenal, nace en nosotros otras necesidades, las necesidades de la oración, las necesidades de acercarnos a Dios, las necesidades de comulgar, la vida sacramental, la meditación de la palabra. Estas necesidades, obviamente, si las aprendemos a desarrollar, nos puede dar el tercer paso, la vida celestial. Voy a tratar de explicar estos tres. El primero es más sencillo porque es simplemente hacer lo que tengo que hacer y hacerlo en obediencia a Dios. Aquí obviamente pues sí tendrá que ver mucho la lucha interna entre lo que quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. La obediencia a Dios pues es una lucha contra lo que yo quiero, contra lo que yo deseo, contra lo que yo necesito para hacer lo que debo. Y esto obviamente es una lucha continua. En la medida en que logro ir venciendo, no porque se trate de negarme a mí, se trata de que lo que debo de hacer es agradar a Dios, buscar agradar a Dios. Y lo más sencillo, lo más básico que tenemos son los mandamientos, las obras de misericordia. Aprender a vivir aquí esta realidad pues va desarrollando en nosotros, repito, hambre de cosas más trascendentales, del espíritu. Aquí fácilmente muchas personas se pueden perder, porque en el ámbito del espíritu es todavía encontrar la paz, es encontrar respuesta a nuestras necesidades. Tengo un problema, tengo una situación intensa que no puedo manejar en el ámbito terrenal, pues me voy al ámbito espiritual. Aquí, desgraciadamente, se disparan o se abren puertas muy frecuentes. Toda la meditación oriental, el esoterismo, el yoga, el brahmanismo, el budismo, todas estas corrientes que trabajan también un nivel espiritual. Y este nivel espiritual, muchos se quedan ahí atrapados porque es la satisfacción de poder responder a mis necesidades. Por ejemplo, los que practican alguna disciplina esotérica, mística, budismo, yoga, llegan a tener paz, llegan a tener muchas situaciones que andan buscando. Esa sería una vida espiritual, y muchos católicos se pueden perder o se han perdido o están por perderse. ¿Por qué? Porque quieren igualar o quieren buscar respuestas en cuestiones que no es que todas sean malas, pero cuando mezclamos, hacemos un sincretismo, fácilmente podemos desviarnos. Entonces, la vida terrenal, la vida espiritual. Esto nos lleva a la vida celestial. Fíjense, dice, tú eres maestro de la ley, ¿no sabes esto? Si no creen cuando les hablo las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Y el jueves, o sea ayer, retomaba este tema nuestro Señor diciendo, el que viene de lo alto, y esto lo menciona dos veces, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos.
Y aquí meditamos que Jesús, siendo Dios, que viene del cielo, se hace hombre para enseñarnos a nosotros cómo vivir como hombres, tener una vida espiritual y llegar a una vida celestial. ¿En qué consiste la vida celestial? Dice, bueno, el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto, oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio, o sea, todos aquellos que empiezan a vivir una vida terrenal y una vida espiritual, de acuerdo a la voluntad de Dios, dan testimonio y certifican que Dios es veraz. O sea, que la única forma de vida espiritual es con Dios. Es a través de lo que Dios nos pide. Podrás tener vida espiritual de muchas formas, pero nunca con la trascendencia de la vida celestial. Vamos entonces con el texto, los dos textos de ahora, tanto la primera lectura como el Evangelio, ya nos hablan de la vida celestial. ¿Cuál sería la vida celestial? La vida celestial ya no es buscar una satisfacción de mi espíritu, ya no es buscar el estar bien, ni tampoco el superar un problema. La vida celestial es cómo voy a ganar almas para Dios. A diferencia de la vida espiritual que presentan las sectas y tantas corrientes que se han metido mucho incluso en el catolicismo, no te llevan a un compromiso por las almas, a un verdadero compromiso, a la salvación de las almas. Y vemos dos contextos de vida celestial. Primera lectura, cuando aprendes a sufrir por la obra de Dios. Vemos cómo a los apóstoles los tomaron presos. Este personaje, Gamaliel, sale a la defensa. Acuérdense de todos estos que se han levantado, un tal Judas, un tal Teudas, un tal quién sabe qué, y los mataron y todos sus seguidores desaparecieron. Pues no vayan a hacer que, pues si mataron a Jesús y esto no es más que de hombres, va a desaparecer. No se vayan a poner en contra de Dios o estar luchando en contra de Dios. Todos estuvieron de acuerdo, sí es cierto, pero le metieron una buena friega a los apóstoles y les ordenaron que se callaran. La vida espiritual la vida celestial es cuando la vida espiritual, me hace capaz de poder enfrentar el control mental, y todas esas cosas que aparentemente dan al hombre una resistencia increíble al dolor. Y sabemos de gurús y hindúes o de estos maestros que tienen un control sobre el dolor, que tienen un control, que pueden dejar incluso de comer y todas estas situaciones, pero nunca con la trascendencia de la salvación de las almas, que es precisamente después de padecer, los discípulos se van alegres. O sea, ¿cómo puedo tener paz o alegría después de haber sido golpeado? Ahí es cuando empieza la vida celestial. O sea, ya todo lo que hago, mi vida terrenal y mi vida espiritual, me lleva a ofrecerlo todo por las almas. Y dice, ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Vida celestial. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno aprende a vivir una vida terrenal y una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios, se van a manifestar actos extraordinarios en nuestra vida. Y no son actos que yo provoque, no son actos o dones que yo esté buscando. Yo quiero el don de esto, el don de aquello. No, Dios los va a dar de acuerdo a la necesidad y al tiempo que se está viviendo. Y de acuerdo, si es en tu familia, si es en tu trabajo, si es en tu comunidad, Dios los da. Y los da. Me mandaron un video muy interesante del Padre Pío, cuando lo exhumaron, cuando sacaron el cuerpo del Padre Pío. Y decían los médicos, interesante, durante toda su vida tuvo los estigmas. Y cuando sacaron el cuerpo, ¿qué creen que pasaron con los estigmas? Ya no estaban. Y la piel completita. O sea, si lo tuvo toda su vida era para que hubiera quedado una cicatriz de perdida.
pues el cuerpo incorrupto y las llagas habían desaparecido, como si nunca hubiera tenido esas llagas. Una manifestación que Dios permite, pero no se provoca. Y la otra es precisamente esos dones que pueden ser hacer milagros, o levitar, o no comer durante años solamente con las cosas de Dios. Es cuando se da, por ejemplo, en el Evangelio, lo vemos con Jesús, cuando multiplica el pan y el pescado. Y Él sabía lo que iba a hacer. Pero en ese sentido, nosotros no sabemos lo que vamos a hacer. Dios sí sabe lo que puede hacer a través de nosotros, a través de empezar con algo tan sencillo. O sea, la vida de santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias. La vida de santidad empieza a hacer en las cosas ordinarias, hacerlo por amor a Dios, venciéndonos a nosotros mismos, venciéndonos en nuestros sentimientos, en nuestros miedos, en nuestro cansancio. Llego cansado, ya no quiero. Y llega el franquito, ¿no? Quiere jugar con papá. Y vencerse a sí mismo y ponerse a jugar. Ahí empieza la santidad. No es algo que sobresalga, no es levitar, es hacer lo ordinario extraordinario, por amor a Dios. Entonces son los tres aspectos: una vida terrena, una vida espiritual y una vida celestial. La vida celestial es donde se pueden dar muchas manifestaciones. En la vida espiritual muchos nos podemos perder por andar buscando cosas fuera de Dios. Y el mundo, digo, Satanás, tiene un poder. Al fin es un ser espiritual, un ser angelical. Puede manifestar poder para imitar. Acuérdense, imita a Dios. No tiene el poder, pero imita en muchas cosas. Y ahí es donde podemos ver manifestaciones de gurús y cosas así, que hacen cosas extraordinarias. Y si mi espiritualidad, mi vida terrena, no está fundamentada en un seguimiento de Dios, pues haré un sincretismo, una mezcla de chile, de dulce y de manteca. Y obviamente no funciona. Creo que es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta que la santidad son pasos concretos que empiezan con el diario vivir. Que a veces nos caemos, pues, oigan, ¿hasta dónde llegamos a ser tan soberbios de que nos esforzamos? Ya voy a ser santo, ya no voy a hacer esto, y caemos y hacemos un drama. Es que, y en lugar de ser humildes, bueno, pues esta es mi condición, ¿para qué le hago panchos? O sea, ¿para qué me pongo a decir, es que todo lo que me he esforzado, de qué sirve estar en oración, pues simplemente creías que eras tú el que lo iba a hacer. Caes y eres humilde, decir, Señor, pues aquí está mi miseria. Es peligroso si nos caemos en el día, bueno, al fin voy a caer, pues ¡bum! O en el otro extremo, en donde me desanimo, dejo de seguir una vida terrena o de obediencia a Dios y una vida espiritual, porque no, pues yo creí que ya iba a vencer esto, yo creí que iba a dejar ya esto, y no. Y a lo mejor, como dijo San Pablo, Señor, te he pedido, está en 2 Corintios 12:9, ya me aprendí una cita, después de quién sabe cuántos años, que le dice el Señor a San Pablo, te basta mi gracia. O sea, que vas a llevar, muchos van a llevar ese aguijón de la carne o en la carne. Entonces, pues bueno, Señor, caí, ¿qué puedo hacer? Humillarme, pedir perdón y seguir. Porque muchos se desilusionan. Entonces, creen que, como en el trabajo, tengo aquí un doctor, tiene un doctorado, y pues, mi querido diácono, ¿sí? Y entre más, pues, títulos, había una mayor remuneración. O sea, paso un examen, presento una tesis, pues se va viendo el éxito, ¿sí o no?
Pero ¿qué pasa? No, pues entre más estudio, menos me pagan, pues dejo de estudiar, me va mejor manejando un Uber. Y hay mucha gente que piensa así. Y hay mucha gente que le va mejor manejando un Uber o teniendo su propio negocio que teniendo un título. En las cosas espirituales y en las cosas celestiales, muchas veces nosotros no vemos los resultados. Esa es también la gran diferencia con el misticismo oriental y todo esto. Nosotros cuando ofrecemos, por ejemplo en la intercesión, cuando estamos en intercesión, muchas veces nosotros no vemos el fruto. Hoy fuimos al rancho y Madre Blanquita está tomando clases de huertos, familiares huerto en la casa. Y ahí me estaba platicando que hay que hacer un hoyo y que mover la tierra y que quién sabe qué. Y que un niño, creo que de 8 años, le decía: no, madrecita, esta tierra no le va, tiene que moverle. Y bien simpática la monjita decía: pues este niño sabe más que yo. Y hacíamos la comparación. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor alguien está rompiendo la tierra. Y es una tierra tan dura, pero ya está movida. Y tú te moriste, pero luego llega otro y siembra. Y tiene el fruto. Tú no lo ves, pero tú hiciste tu parte. Esa es la gran diferencia en la vida espiritual del cristiano o en la vida celestial. Tú no ves muchas veces los frutos, pero sabes que Dios es el que está haciendo la obra. Y a mí me ha tocado personas que, pues, por gracia de Dios y por la intercesión tal vez de alguna mamá o alguna hermana o alguna esposa, tuve la oportunidad de ir a ver al enfermo antes de que se muriera. Y en circunstancias que tú dices: bueno, ¿quién fue o cómo se hizo para que el sacerdote pudiera llegar? La intercesión de una madre que probablemente ya está en el cielo, pero ella ofreció todo para que su hijo se salvara. ¿Y qué sucede? La mamá no lo vio aquí en la tierra, pero ella preparó la tierra, a lo mejor echó la semilla, pero no le tocó ver el fruto. Esa es la gran diferencia en la vida espiritual cristiana. A veces veremos frutos, otras veces no, pero confiamos que es el Señor el que va a estar actuando en la vida de nuestros seres queridos. Y esto no es otra cosa más que la vida de santidad. Se tiene que empezar la vida de santidad en la vida terrena, se va creciendo la santidad en la vida espiritual y se va creciendo en la santidad en la vida celestial. La búsqueda de la salvación de las almas, empezando con mi propia alma. Presentamos pues el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración y que les hemos prometido orar.